Bueno, algunas de las voces que se escuchan luego de la dimisión de Evo Morales, lo cierto es que también en las últimas horas se conocía un lapidario informe de la OEA en la que no se convalidaba el resultado de las elecciones del 20 de octubre que daban como ganadora a Evo Morales. Julio Aguirre es especialista en ciencias políticas, es director de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Está con nosotros. Julio, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? ¿Por qué termina cayendo en este final Evo Morales cuando podría haber sido el máximo presidente de la historia de Bolivia? Bueno, esa es como la gran paradoja, ¿no? Como el resultado que no se condice con la historia de lo que fue el gobierno de Evo Morales. Y la situación se empieza a precipitar por una posiblemente mala decisión de forzar una cuarta reelección. Y ya desde ese momento la posibilidad de que no hubiera alternancia política en Bolivia empieza a generar una conflictividad política que no existía a nivel económico-social. O sea, parecía un país muy ordenado, que tenía un modelo económico muy bueno, con mucha incorporación histórica en la historia de Bolivia. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los presidentes que mejores resultados ha generado en materia económica y social. Sin embargo, la conflictividad política fue escalando y ante la posibilidad de una cuarta reelección, empiezan a precipitarse una serie de problemas de legitimidad del proceso político que por un lado van incrementando el descontento social y a su vez en ese marco empiezan a exaltar a algunos sectores que básicamente buscaron la salida violenta para terminar dando de baja el actual gobierno de Evo Morales, un gobierno absolutamente legítimo, ¿no? Porque además de esto que mencionábamos de la OEA, veíamos que han ido creciendo, digamos, las figuras de algunos líderes opositores, como por ejemplo el caso de Luis Fernando Camacho, a quien escuchábamos recién, ¿no? Claro, la particularidad de Camacho no tiene ningún tipo de legitimidad social, digamos, es simplemente una persona que se construye desde sectores de la opinión pública muy fuertes, muy vinculados a la oposición. Una persona mucho más radicalizada que otros sectores de la oposición. Y el mismo Mesa, con quien sale segundo en las últimas disputadas elecciones, tiene en general un perfil mucho más moderado que el de Camacho. Camacho es un pequeño Bolsonaro, por ponerlo en algún tipo de palabras simples, ¿no? A tal punto que una de las primeras acciones que lleva adelante simbólicamente muy fuertes, cuando ingresan ayer a lo que sería la Casa de Gobierno, sacan la huipala, ¿no? Esta bandera de los muchos colores, y pone sobre eso una Biblia, ¿no? Todo un simbolismo muy fuerte que tiene que ver con la exacerbación de ciertos sentimientos políticos muy antagónicos con quizás lo mejor del gobierno de Evo Morales y no lo peor, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una crisis en no menor medida autoinfligida, que es aprovechada por lo más duro de la oposición, y terminamos esta situación muy lamentable. Yo humildemente me punteé algunas fechas, a ver si coincidimos, si no, usted me corrige. 2006 gana con el 60% de los votos. Los indicadores económicos le dan fantástico. 2009 va a la reelección, 64% de los votos, vuelve a ganar. Pero ahí él reforma la Constitución y conforma el Estado plurinacional. Por lo tanto, consigue que el Tribunal Constitucional lo habilite para otra reelección, porque la Constitución decía una sola. Dicen, bueno, la primera no vale porque era del Estado anterior. Vamos a la tercera, que así es la segunda. Exactamente. Pero después en el 2016 hace un referéndum porque quiere volver a ser presidente y la gente le dice que no en las urnas. Va al Tribunal Constitucional y le dice, no, mire, esto es inconstitucional porque es un derecho humano presentarse. Pero a ver, si la Carta Magna dice que no puede, se presenta igual. Y después aparece este escándalo de las 24 horas sin resultados. Digo, ¿por qué terminan cayendo en este sesgo totalitario, en decirse, bueno, en la cuenta de Twitter lo vemos, Evo es pueblo, de sentirse dueños del Estado y ser ellos el representante de la patria, y todo el que está del otro lado está en contra? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Son procesos muy complejos. En principio, vos muy bien decías los resultados, 60, 63, 64 en estas últimas elecciones, fraude mediante o no, 45, ¿no? Digamos, ya eso mismo te está marcando una pérdida de apoyo. Cuando va al referéndum, el referéndum lo le dice pierde, que no. exactamente, casi un 52% de las personas votan en contra. Lo que estamos viendo en muchos de estos movimientos con tanta fuerte raigambre, digamos, popular, es que tienen enormes problemas para generar mecanismos de alternancia. Son movimientos políticos demasiado dependientes de liderazgos carismáticos y que en su organización interna encuentran muchas dificultades para justamente generar mecanismos de alternancia. ¿Pero porque esos líderes carismáticos no dejan, digamos, que haya alguien que los suceda? Y es una combinación de varios factores. En principio, es muy difícil cuando todo un movimiento está construido sobre el liderazgo carismático de una persona, es muy difícil construir una alternancia a esa persona, ¿no? Porque las mismas bases por ahí no reconocen con la misma fuerza a otro tipo de liderazgos. Tendría que haber
una construcción sistemática, extensa en el tiempo, que permite ir creando esos nuevos liderazgos que lamentablemente no se lograron hacer, Bueno, y es un malestar constante. En el Sindicato de Trabajadores Cocaleros está desde el 91 Evo Morales como secretario general. Sí, es así. Bueno, casi 30 años va a cumplir. En ese tipo de organizaciones es mucho más común estos liderazgos más extensos, ¿no? El problema es cuando eso pasa al gobierno, digamos, y a lo que tendría que ser ya partidos políticos que deberían tener esta posibilidad de mayor ciclo de élites dirigenciales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora? Se habla de un vacío de poder, inclusive dicen que hay una especie de contaminación hacia los primeros cargos del Congreso, por lo tanto no se sabe quién va a asumir de manera interina hasta que se convoque elecciones, ¿no? Así es, todos los indicios de las últimas horas nos están mostrando un golpe de Estado en Bolivia. Más allá de la irregularidad de las elecciones y de que justamente había que llamar a nuevas elecciones porque estaban viciadas de nulidad las elecciones convocadas hace unas semanas, lo que hoy tenemos es que un gobierno que estaba siendo, digamos, legítimo en el poder, empiezan a haber actos de violencia dirigidas especialmente hacia una serie de personas, funcionarios del gobierno, ¿no? Renuncia el presidente de la Cámara de Diputados porque argumenta secuestran a su hermano, incendian su casa. Al renunciar el presidente de la Cámara de Diputados, que sería el próximo en asumir, en el caso de renuncia del presidente y vicepresidente, hay un vacío, tendría que asumir la presidenta del Senado. También presenta su renuncia ayer, acusando que está siendo amenazada su integridad física y la de su familia, en un contexto donde las fuerzas militares a su vez están diciendo que sugieren la renuncia de... Es un contexto, digamos, de violencia que está marcando todo esto, que no deja ver claramente cuál va a ser la sucesión. Los mecanismos que propone la Constitución para resolver la sucesión de mandato hoy no están pudiendo ser implementados por esta renuncia sistemática anclada, ¿no?, en la violencia. Tenemos que ver cómo se resuelve, qué información tenemos en las próximas horas, pero fundada en la violencia que han recibido muchas personas. En ese contexto estamos frente a algo muy parecido, un golpe de Estado. Yo creo que hasta hoy los indicios nos hablan de un golpe de Estado en un contexto en el cual hay una legítima angustia y enojo de la población por lo sucedido por Evo Morales y su intento por lograr una cuarta reelección. ¿Pero por qué se le denomina golpe de Estado puntualmente? Porque acá no vemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Ejército dice, nosotros no vamos a ir contra el pueblo. La policía dice, nosotros estamos de acuerdo con lo que está reclamando la gente. O sea, ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Por qué se entiende de esa forma? Bueno, porque en principio hay que ver un poco más las sutilezas. No es simplemente la policía diciendo, no vamos a reprimir, es la policía amotinándose también en algunas ciudades. El Ejército no solamente dice, nosotros no vamos a interceder en la situación, sino que dice, primero sugerimos la renuncia del presidente. Eso no es menor. Cuando el ejército no tiene que sugerir la renuncia de ningún presidente, pues no tiene nada que ver con sus funciones. Pero luego de que anuncia que sugiere la renuncia del presidente y que no puede interceder en la situación de seguridad interna, una vez renunciado Morales saca un comunicado diciendo que ya han empezado operaciones para mantener la seguridad interna. O sea, antes de la renuncia del presidente, porque la Constitución no les permite vincularse en seguridad interna, no se vinculan en la seguridad interna, renuncia al presidente y ya están diciendo que van a velar por la seguridad interna. O sea, hay ciertas cosas que están complicando tanto la situación, que hasta ahora los indicios marcan en esa dirección. Tendrán que ¿Y hay orden de captura o no? Eso no queda demasiado clara. Él dice que no es una orden, digamos, legítima, esto lo ha denunciado a través de Twitter y no es demasiado claro qué está pasando. Así es, bueno, Camacho dijo que había una orden de detención, este personaje de la oposición, que insisto, no tiene ningún tipo de legitimidad democrático electoral, como si la tendría Mesa, por ejemplo. Ha salido Camacho a decir esto, pero luego ha sido desmentido por algunos altos funcionarios de la policía. Por consiguiente, estamos en una situación donde no sabemos realmente si existe o no existe una orden de captura. Para poder capturar un presidente saliente, obviamente tienen que mediar una serie de procedimientos judiciales que hasta ahora no se han expedido. Por eso todos estos indicios nos llevan a pensar algo muy parecido a un golpe de Estado, digamos, porque ¿quién es Camacho para decir públicamente que hay una orden de captura contra Evo Morales, ¿no? Concomitante con ese anuncio se entraron a saquear la casa privada de la residencia privada de Evo Morales y junto con la residencia de otros funcionarios. O sea, es una situación donde la violencia ha desbordado de modo tal que no estamos frente a una situación, vamos a hacer el paralelismo con Chile porque es inevitable, donde la ciudadanía está constantemente demandando una serie de demandas específicas. Bueno, pero acá ahí es donde yo te llevo a Chile y ahí es donde yo veo esta contradicción. Si renunciara a Piñera, ¿sería un golpe de Estado también? Si renuncia a Piñera después de que las Fuerzas Armadas le sugieren renunciar, después de que la policía se amotina, sí. Pero hay también otra cosa que es importante marcar.
En Chile no ha habido ningún... por eso es tan compleja la situación. Chile no viene de una elección, digamos, imputada de fraudulenta. Por consiguiente sería mucho más extraño. Reivindicación de derechos sociales de más de 3 décadas. Exactamente, con lo cual también te da una pauta. Todos los movimientos de las últimas semanas en Bolivia han sido en contra de Evo Morales. Lo que está pasando en Chile es una reivindicación mucho más abstracta que esta reivindicación. No son 30 pesos, son 30 años. O sea, le están pidiendo la renuncia a Piñera también. Algunos sectores le están pidiendo la renuncia a Piñera, pero en realidad la principal manifestación que están llevando adelante es el cambio constitucional. Otra pregunta. En Chile repudiamos abierta y enérgicamente desde algunos sectores políticos la acción de carabineros y el ejército en las calles reprimiendo a la gente. Y muchos dirigentes políticos de la región han ido a pararse en las barricadas frente al ejército a repudiar esa actitud de las Fuerzas Armadas. Y en Bolivia le exigen a las Fuerzas Armadas que hagan lo mismo. Digo, ¿no entra en una contradicción esos mismos dirigentes repudiando en Chile y exigiendo en Bolivia que hagan eso? Sin lugar a dudas. Y hay una constante lectura de los eventos de política internacional por parte de las dirigencias en base a sus conveniencias de posiciones internas. Una enorme irresponsabilidad. Un acto de violación contra los derechos humanos es un acto de violación contra los derechos humanos. No importa si lo hace Maduro, Evo Morales o Piñera o Bolsonaro. Es un acto de violación contra los derechos humanos y tendríamos que estar a la altura institucional de poder responder en ese sentido. Justamente, una de las características que está agravando toda esta situación en América Latina es la ausencia de organismos multilaterales o internacionales que puedan intervenir, ¿no? Por ejemplo, Mercosur podría estar aplicando cláusulas democráticas para poder marcar un poco la cancha de lo que pueden hacer los gobiernos y las oposiciones en estos contextos. Alguno diría si es que el Mercosur existiera. Exactamente, la ausencia de estos organismos y, digamos, la incapacidad que aparentemente están teniendo los líderes políticos de la región de poder desprender lo que pasa en los países vecinos de sus lógicas de acumulación de poder político interno, una cosa de una falta de estar a la altura de las circunstancias, está agravando estas situaciones, ¿no? Porque no hay nada en el contexto que, en vez de despolarizar y de hacer primar la institucionalidad democrática y los derechos humanos, lo que estamos haciendo es que cada uno lleva leña, digamos, agua para su molino, están tirando más leña al fuego y la polarización tiende a incrementarse. Ahora, Julio, ¿cómo se entiende lo que sigue pasando en Chile, en donde ha habido anuncios y también, digamos, se va a modificar la Constitución en base a algunos reclamos que se han conocido? Porque la verdad es que los reclamos también se sienten un poco desorganizados, pero siguen los incidentes. Ayer se extendían a Reñaca, inclusive con la presencia de un hombre chaleco amarillo, que nos enterábamos ayer que hay una especie de movimiento en contra de estas manifestaciones. Sí, lamentablemente siempre en estos contextos aparecen grupos violentos, digamos, que pueden llegar a hacer cualquier cosa. La situación en Chile es grave en el sentido de que es más abstracta la reivindicación y es más desordenado lo que está por detrás. No hay un líder que emerja. Exactamente, lo cual también hace que sea más complicado un escenario factible de golpe de Estado, porque no hay nadie que esté capitalizándola y no parecen estar las fuerzas de seguridad presentes en ningún modo, más allá que tratando de mantener el orden de un modo quizás abusivo, lo han denunciado ustedes muy bien estos También días. hace difícil la negociación. Hace muy difícil la negociación, exactamente. Hay que generar los canales de negociación. El tema es a quién convocás a esa mesa. Bueno, es realmente complicado de resolver. En las últimas horas se ha comunicado que van a ir a una reforma constitucional. Este es el camino correcto. Lo que van a exigir seguramente los movimientos ahora es que esa reforma de la Constitución no se haga en una convención constituyente cerrada, sino que se amplíe bastante la participación popular. Posiblemente tendrían que convocar un plebiscito o algo por el estilo para marcar un poco la agenda de esa reforma, para poder de algún modo dar respuesta a las demandas de participación y sin que esto vuelva a aparecer desde el punto de vista de la ciudadanía, la élite negociando todo en puertas cerradas o en mesas chicas, ¿no? Es realmente más compleja la situación chilena en este sentido, que es mucho más difuso cuál es la reivindicación y qué es lo que está por detrás y qué es lo que podría llegar a ser Piñera. Porque, por ejemplo, si Evo Morales rápidamente hubiese convocado elecciones, con el diario del lunes, por supuesto, es más fácil, pero posiblemente se podría haber evitado esta situación. Lo que es interesante es que no estaba la idea de Evo renunciar, sino convoquen a nuevas elecciones. Convoca a nuevas elecciones y inmediatamente se revuelve la apuesta, ahora tenés que renunciar. ¿No? Bueno, ¿qué puede pasar? O calculo que puede ser el miedo en Chile. Llamamos a la constituyente y después, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahora, en Bolivia, supongamos que renuncia Evo Morales, se convoca elecciones y la cosa se puede llegar a ordenar, quizás 90, 120 días o medio año. Quizá la cosa puede llegar a encaminarse desde ese punto de vista, se ordene, la gente que sale a las calles se pacifique. Ahora, en Chile le das, si negociás o otorgás algunas concesiones, jubilación, vas a ir por la salud. Va por la salud, va por la educación pública. Va por la educación pública, va por el transporte, va por los servicios. No vas a terminar nunca. Digo, Piñera está en un callejón sin salida en este punto porque cada cosa que entregue viene otra. Son muchas décadas de
Mientras más abra la sometimiento. deliberación Piñera, más compartidas van a ser las decisiones tomadas. En ese sentido, menos se le pueden imputar a él las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si él realmente abre un proceso constituyente con mucha participación, con plebiscitos, con asambleas, eso dura un tiempo muy extenso, obviamente. No se cambia una constitución en un par de semanas, ni siquiera en un par de meses. Si él realmente lleva adelante un proceso de esas características, podría en el marco de ese proceso, digamos, que el resultado de esas deliberaciones sea compartido justamente por todos los que participan de ese proceso y no sea algo factible de ser imputado solamente a él. En ese contexto podría darse una transición democrática normal, ordenada, sin que aumenten las presiones para bajarlo a él como presidente. Pero acá viene algo que vos decías también. Como algunos sectores frente al tiene que renunciar Piñera, es un acto, una pueblada, y tiene que renunciar Evo, es un golpe de Estado. Bueno, tenemos que ser muy sistemáticos en analizar cuáles son los componentes de esto. Una cosa es que lo diga la gente en la calle, otra cosa es que empiecen a participar fuerzas políticas organizadas o empiecen a aparecer las fuerzas de seguridad. Hay que ver algunos elementos que parecen sutiles pero no lo son para poder identificar qué es un descontento social que puede o no terminar en la renuncia de un presidente, pensemos en el 2001 en la Argentina, y cuando hay grupos políticos con intereses concretos que están deliberadamente precipitando una situación para la caída de un gobierno electo democráticamente. Estos son los detalles que vamos a tener que estar prestando atención en estos días para ver en qué medida la situación chilena puede resolverse por mecanismos democráticos o nos vamos acercando cada vez más a un escenario de conflictividad irresoluble. Ahora que hay izquierda y hay derecha, en una situación que en algún momento se planteó a nivel regional de reivindicaciones sociales de algún... Pero sin embargo acá no se distinguen extremos o polos políticos. Le pasa a uno y le pasa al otro. Cuando la gente se cansa y sale a la calle, independientemente si haya fuerzas políticas detrás, la gente se cansa y sale a la calle. Exactamente. Y creo que una de las posibles enseñanzas que podemos sacar de esto es que los dirigentes tienen que empezar a prestar más atención a lo que quiere la ciudadanía, tanto en materia de participación política, en no ir en contra de las instituciones políticas y de participación, caso boliviano, y de participación y distribución de la renta en el caso chileno. Digamos, ¿no? Hay un límite de cuánto pueden abusar los dirigentes políticos, por más legitimidad de origen que tenga, hay un límite de cuánto pueden abusar la confianza y las digamos, legítimas reivindicaciones de la gente. Julio, muchísimas gracias. Gracias, Muy Julio. amable. Gracias a ustedes.